Tendremos el día jueves la inauguración de la exposición Marco Antonio Cruz, Relatos y Posicionamientos, 1977-2017, curada por Laura González, Alberto del Castillo y Alfonso Morales. Es una revisión de toda una trayectoria, es un trabajo a partir de sus archivos, y entonces, bueno, me pareció que pudiera Marco y su trabajo generar para esta exposición un diálogo con quienes han trabajado con él a lo largo de todos estos años de maneras muy diversas, como son estos tres especialistas, nos iba a dar una aproximación mucho más compleja a una labor tan amplia, ¿no? Y por otro lado tenemos el desarrollo de un largo proceso de fotodocumentación importantísimo de Mauricio Palos, La Ley del Monte, con la curaduría de Iván Ruiz. Esto nos lleva a una revisión de pues medio siglo de la vida social y política de este país. Me parece sumamente atractivo e intenso tener la oportunidad de hacer estos recorridos. Bueno, les puedo contar brevemente algo sobre La Ley del Monte. Es un proyecto que ha buscado generar historias, documentar historias a lo largo del país que se han desarrollado en el transcurrir de la situación que vivimos. Comienza en el año del 2009 en particular, con el segundo despliegue de tropas de Calderón en Michoacán, y pensando en esta idea como de la Ley del Monte, que es una expresión del México revolucionario que establece que las leyes de la tierra siempre le van a pertenecer al más poderoso. Estuve generando historias y documentando personajes desde la península de Yucatán hasta Ciudad Juárez. Trabajé con Mauricio, o he venido trabajando desde hace 2 años, por principio una exposición más pequeña, que es realmente un capítulo de La Ley del Monte, que se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, se llamó Potvarie, y que reflexionaba específicamente un problema territorial, ¿no? La transformación, digamos, de los hacendados y el surgimiento de los ejidos, y cómo los efectos de la reforma agraria tenían un toque contemporáneo también. Es muy significativa esta exposición por varias cosas. Una, porque parte de mi historia con la fotografía, a partir de una imagen que tomé en la ciudad de Puebla de unos músicos ciegos. La van a ver, está en la entrada. A partir de esa imagen se desarrolla toda una historia en la cual he vivido momentos realmente impresionantes. He sido testigo de la transformación de mi país, de los movimientos sociales, desaparecidos. He estado en tragedias. Por medio de la fotografía he visto lo mejor y lo peor de la condición humana, y realmente para mí es como muy importante el compromiso. En esta exposición está reflejado mi compromiso como fotógrafo documental, ¿sí? Y es un compromiso que nunca termina, ¿no? O sea, no caduca, es por siempre. Y sin duda aquí sí me gustaría evocar pues a la gente a la cual me formé por este compromiso, como Nacho López, Héctor García, Mariana Jampolsky, don Julio Scherer. O sea, es tanta la cantidad de gente que he conocido y que he aprendido de ellos, que sí me gustaría mencionarlos en esta exhibición. Otra situación que para mí es muy importante es que se cumplen 40 años a partir de esa primera imagen tomada en la calle en la ciudad de Puebla, por la cual decidí dedicarme a la fotografía. Yo estudié artes plásticas, ¿sí? Y la fotografía no la había encontrado hasta que encontré esa imagen. Ahí entendí el enorme valor de la fotografía. Y bueno, a la fecha son 40 años, pero este año también cumplo 60 años de edad. Sé como que es también muy significativo todo esto. Y bueno, la idea de la exposición parte con el doctor del Castillo, que está haciendo una investigación de mi trabajo desde hace tiempo, hace años, y venimos a hablar con Itala, y Itala nos abrió las puertas y convocamos a 2 excelentes curadores, que es Alfonso Morales y a la doctora Laura González, perdón. Bueno, yo diría que esta exposición es un paso adelante que dialoga con otras exposiciones que se han hecho a lo largo de estos años sobre Marco Antonio. Es un balance de 40 años de trabajo, un balance que no se pretende como exhaustivo, no es una mirada exhaustiva, por el contrario, es un balance que sí va a insistir en ciertas rutas, en ciertos relatos, en ciertos itinerarios, en la manera como se han ido posicionando algunas de las imágenes
de Marco Antonio. En ese sentido, nosotros pretendemos hacer un equilibrio entre la parte documental, en la cual vamos a insistir mucho, y creo que esta es la primera vez en una exposición de este alcance sobre la obra de Marco que se presenta esta cantidad de documentos, pero también en un diálogo con la parte estética, de manera que creo que este equilibrio es el que ustedes van a poder ver y es parte, digamos, del objetivo de nuestro trabajo. Yo diría que es un diálogo muy profundo entonces con el archivo para saltar de la foto aislada a lo que es una lógica de trabajo de un fotógrafo, a lo que es la manera de ir construyendo sus relatos. Además, en un contexto muy particular, yo hablo sobre todo, bueno, esto está estructurado en una primera parte que es la construcción de la mirada, que son los inicios del trabajo de Marco, los primeros 10 años, cuando él comienza, bueno, por supuesto su formación en la Escuela de Artes Plásticas, que es algo bien importante, ¿no? Muy pocos fotoperiodistas de esa generación tienen este ingrediente tan particular, ¿no?, que distingue también al trabajo de Marco respecto a los demás. Esto para nosotros fue muy importante, la Escuela Popular de Artes en Puebla, y entonces esta primera formación y su salto ya, digamos, ya en la Ciudad de México a lo que sería la fotografía documental y la fotoperiodística, en revistas como Sucesos para Todos, en una revista interesantísima que es Interview, de aquellos años, que luego se fue a huelga y se fue Interview en Lucha, que la sacaron los trabajadores, y creo que ahí es el primer gran escaparate donde Marco empieza como a publicar sus primeras fotografías, acompañando reportajes, sus primeras caricaturas, ¿no? Y bueno, y de ahí a la prensa del Partido Comunista, que luego va a ser el Partido Socialista Unificado de México, a finales de los 70s, principios de los 80s, enmarcados en lo que fue la reforma política de Reyes Heroles. Entonces creo que ahí lo que tenemos es toda la agenda política y cultural de la izquierda, que es bien interesante, toda la cobertura del sindicalismo independiente, la cobertura de movimientos sociales bien importantes que tienen que ver con un episodio que ahora los historiadores ya han estado documentando, ¿no?, con mayor rigurosidad, que es la Guerra Sucia y el tema de los desaparecidos. Creo que ahí la lente de Marco a través de estas publicaciones es clave para ir entendiendo cómo este tipo de procesos. Y por supuesto luego, bueno, el trabajo ya en la jornada, ¿no?, con gente como Pedro Valtierra, como Andrés Garay, ¿no?, como Frida Hartz, Fabricio León, y bien, una serie de fotógrafos que en un enlace con los editores de la época, con gente como Miguel Ángel Granados Chapa, como Carlos Payán, como Humberto Musacchio, van a provocar toda una renovación en el fotoperiodismo. Ese momento nos interesó mucho rescatar no solamente las fotografías, digamos, afortunadas, sino las secuencias fotográficas, el proceso de trabajo de Marco Antonio Cruz. Conozco el trabajo de Marco desde hace mucho tiempo, hemos colaborado en algunos proyectos, sobre todo conocía su trabajo de la ciudad y en particular me interesó contestar una pregunta a la que ya se refirió de alguna manera tangencialmente Alberto, que es ¿qué es lo que hace una fotografía icónica? ¿Qué es lo que hace un buen fotógrafo? ¿De qué materia está construido? ¿Podemos hablar de estilo en el caso de un fotógrafo? ¿Es este estilo reconocible? Todos sabemos que la fotografía tiene un automatismo progresivo y hay mucha gente que inclusive cuando habla del hecho fotográfico habla de salió la foto. No, la foto no sale, la foto se construye, se hace. Alberto acaba de hablar de que la primera parte de la exposición tiene que ver con la construcción de la mirada, que es algo creativo, constructivo, intencional, inteligente, dirigido. Aquí estamos hablando de un autor que a lo largo de 40 años va refinando una mirada. Y entonces la última parte de la exposición, a la que llamé Penumbra de manera general, abarca dos cuerpos de trabajo que ambos contestan de una manera o de otra una misma pregunta, que es ¿qué es el ver y cómo vemos?
o cómo esta dialéctica del no ver y del ver es una pregunta esencial para el fotógrafo.